El Centro Cristiano Familiar te invita a escuchar una palabra de fe, restauración y fortaleza para tu vida. Bueno, no sé cómo llegaste hasta aquí. Yo hace un rato había visto algunas caras que no conocía. Así que si estás aquí por primera vez, si llegaste solo, viste luz y entraste, si simplemente tuviste hoy convicción de venir, sé bienvenido en el nombre de Jesús. No sé por qué vos estás acá y yo estoy acá, ¿sí? Pero como Dios no es Dios de confusión y como Él hace todas las cosas perfectas, lo que hoy está haciendo Dios es perfecto, ¿sí? Porque el propósito fue construido, ¿para qué? Para que se cumpla. Y si uno está en el propósito, lo que acontece con cada uno de nosotros es exactamente lo que Dios tiene pautado. Ustedes saben que hace 5 meses hoy que no he estado hoy parado en este lugar, ¿sí? El 9 de septiembre fue la última vez que tuve la oportunidad de predicar. Ustedes saben que fue previo a la operación imprevista de la vista al cual fui sometido por un desprendimiento de retina una semana después, justo el 17. Hoy es 17, hoy son 5 meses, me queda 1 para que me digan que... Pero yo ya lo declaré. El médico dijo, 6 meses, dame 6 meses. Bueno, te doy 6 meses, si vos querés, ¿no? Fue una jornada en muchos sentidos profética, aquella del 9 de septiembre, porque muchas cosas que dije en esa oportunidad, el título, no te vas a acordar, yo sí, era miopía espiritual, ¿sí? Y hablé sobre justamente esa miopía que nos impide ver las cosas que Dios tiene preparadas. Y cómo era necesario y cómo muchos hombres de Dios necesitaron pasar, y ahí hablé de Pablo que pasó por una operación tremenda que le quitó la miopía y estuvo varios días ciego hasta que recuperó la visión y su vida fue transformada. También hablé en aquella oportunidad de un Pablo que supo escribir al menos 4 epístolas, ¿sí? Desde la cárcel. Hay que escribir desde la cárcel y hay que transmitir gozo y suficiencia en Dios desde la cárcel. Sin embargo, él, sustentado en la palabra que ya había recibido de Dios y que ya había compartido, en ese caso en particular con los corintios, él pudo seguir escribiendo y compartiendo. ¿Se acuerdan aquel versículo que dije que no iba a volver a compartir? ¿Sí? No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales y las que no se ven son eternas. ¿Sí? Y en aquel momento Pablo lo que veía era un calabozo sucio, frío. ¿Sí? Él podía gritar y nadie escucharlo. Él podía llorar y nadie ir a consolarlo. Él estaba solo con su tragedia en el calabozo oscuro del fondo. Y sin embargo, él podía declarar que no iba a caminar por lo que estaba viendo, porque era temporal, sino por aquello que no podía ver, pues era eterno. Por eso digo que en muchos sentidos fue un mensaje para mí, profético, para mí mismo, porque muchas de las cosas que dije en esa oportunidad luego se cumplieron. Carlos inclusive hizo énfasis, tomé un texto, es casi textual, digamos, no lo había copiado en ese momento, está la grabación de ese entonces, cuando termina el culto y él dice unas cosas que después les voy a compartir. Todas se cumplieron casi inmediatamente. Por esto y porque tengo en mi corazón que han pasado cosas significativas acá en el CCF en los últimos meses, ¿sí? Se han presentado una cantidad de casos de enfermedad con periodos de recuperación prolongados.
Seguimos orando por Walter y entendiendo el propósito que Dios ha puesto para prolongar su recuperación tanto tiempo. Oramos por Jorge para que el Señor lo levante de esta prolongada enfermedad en su páncreas. Oramos por Dante, por este tiempo largo de preparación, queridos abuelos, de preparación, por la cual él está todavía con sus piernas vendadas o enyesadas. Oramos por Lautaro. Oramos por Alicia, que padeció ese cáncer y esa recuperación que le llevó tantos casos. Discúlpenme si me olvido de alguien. Paula, que tiene un proceso de embarazo con sus complicaciones. ¿Cuántos más? Y todo pasó aquí. Y todo está pasando aquí. Por eso la palabra de hoy les voy a compartir mi experiencia y no los voy a molestar más. Una de las tantas cosas que uno se puede plantear cuando pasa por periodos de prueba es el por qué. Es el facilismo directo y más autoconmiserar, a ver cómo sería la palabra, de misericordia, de conmiserarse uno mismo. ¿Cómo sería la palabra? Conmiseración. Es un acto de conmiseración. Tratar de encontrar solamente el por qué. Ya sabemos que es más fácil renegar con el por qué en vez de alcanzar el mucho más útil ¿para qué? Que nos permite reflexionar justamente. Pero es más fácil renegar con el por qué, aun cuando es mucho más útil reflexionar en el para qué. Y tratar de encontrar a un propósito atrás del minuto de tragedia. Quiero hacer énfasis en esto del minuto, porque a veces alguno puede decir, pará, esto ya no es, esto es una eternidad. Ya pasó del minuto, ya pasó de la percepción que tengo de lo corto, de lo efímero. Esto se ha transformado en un espacio donde el tiempo literalmente se detuvo. Mi tragedia, mi padecer, mi enfermedad, mi situación me ha puesto en un pozo en el cual el tiempo literalmente está detenido. El punto al que quiero llegar es que muchas veces miramos la historia a partir de un cuadro, de una foto, de un instante, de un momento de esa historia. Cuando en realidad la historia no es otra cosa más que un proceso, una película, un transitar. Y no podemos, lamentablemente, no podemos tener conciencia y percepción del todo hasta que no la veamos completa. Hasta que no haya pasado. Lamentablemente, si nos quedamos con un minuto, con ese espacio temporal y no vemos todo el proceso, toda la película, probablemente nunca lleguemos a conocer el propósito final. Lo más fácil es mirar solo un minuto, solo un cuadro y dejar la película. Decir, no me gusta. El punto es que la vida no es tan simple. No podemos hacer zapping con nuestra realidad, no podemos hacer zapping con nuestra vida, no podemos cambiar la trama de la película, el argumento. No podemos abandonar al primer minuto o el minuto que sea, simplemente no podemos dejar aquello que literalmente nos desencanta. Es nuestra vida y la tenemos que vivir y por eso puede ser frustrante. Por eso puede ser frustrante si no estoy dispuesto a esperar y ver toda la película. Claro, hay que nutrirse de paciencia, hay que tener conducta para poder llegar adelante y poder avanzar con estas circunstancias que hoy me está tocando vivir. Minutos aburridos, trágicos o dolorosos o sin sentido.
cuando debemos esperar e ir avanzando en la historia, poder llegar a tener una mirada global. Esto parece una charla para la tercera edad. Yo ya me acostumbré a juntarme con gente con la cual almorzamos y todo el mundo habla de sus achaques. Y ahí me cae la ficha de que hemos cruzado ya la barrera de los 50 y empiezan a aflojarse algunos tornillos. Y es real. Todo el mundo habla de eso. Pero ¿saben qué? Más allá, esto para los más jóvenes, los más chicos, leía el viernes que los desarrolladores tecnológicos están preocupados por la permanencia de sus apps. Porque resulta ser que las nuevas generaciones, los millennials, no toleran más de 5 segundos sin que algo se resuelva, sin que el looping del relojito que da vuelta resuelva y les dé acceso a aquello que están buscando. No más de 5 segundos sin respuesta en la pantalla. Tremendo desafío para estas nuevas generaciones que tienen intolerancia al espacio de tiempo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si las circunstancias, si la vida los pone en situación de prueba? Y el reloj los pone así. ¿Saben qué es esto? ¿No? Esto que gira. Significa esperá. Cuando esperá. Pero es que yo quiero, pero no tolero, esperá. Y te ponen tiempo de espera. A los que son un poco menos tecnológicos de la anterior generación, cuando llamabas por teléfono y te dejan colgado con un disquito. Y vos no tenés tolerancia suficiente a la espera. ¿Qué será de esta generación? ¿Qué fue lo que pasó? Miren, cuando lo que veo es que no veo. Escuchen bien. Cuando lo que veo es que no veo. Esto parece un juego de palabras, pero puede ser parte de tu realidad. Puede ser muy real. No ver o ver todo negro. Lo único que veo es que está todo mal. O ver con una mirada negativa las circunstancias, las cosas que me están sucediendo. No veo futuro, no veo solución, no veo el camino, no veo alternativas. Lo que veo es que no veo. Lo que tengo frente a mis ojos es que no encuentro salida. En mi último mensaje, como les dije, algunas palabras proféticas, al menos para mí, estaban vinculadas a ese calabozo en el cual estaba puesto Pablo, ¿sí? Y que se había transformado en mi habitación. Mi habitación por un tiempo se transformó en el calabozo donde lo único que yo veía es que no veía. ¿Sí? Después de ser operado estuve 1 mes y pico donde mi ojo no veía. Tenía como una gota de agua porque tenía un gas adentro del ojo. Y ese gas, desde mi percepción, era como estar bajo el agua. Era como un líquido que nublaba todo, no se veía nada. Entonces no sabía cómo iba a ver el día que ese líquido, ese gas que me prometían que iba a desaparecer, desapareciera. Mientras tanto, no veía nada. Y el otro pobre ojo estaba fatigado. No daba más porque todo tenés que acostumbrarte a realizarlo sin la bifocalidad. Y así, ¿no? Y a veces quería agarrar cosas y no las podía agarrar. Por supuesto, no podía hacer nada. Estaba en mi habitación, iba de la cama al potro y del potro a la cama. Ahora les explico qué es el potro. No es de tormento, pero más o menos. Tomé las palabras de Pablo, justamente las que él escribió y las palabras que él reflejó posteriormente, ¿no? No mirando las cosas que se ven, aunque paradójicamente no se vean, yo no las veía, no veía claramente, físicamente y conceptualmente lo que estaba por delante, sino las que no se ven, aunque las puedas ver, en fe, en certeza, en convicción, que hace visible lo invisible. Saben que a partir de esto descubrí, por lo menos un aspecto, no digo que sea el todo, ¿sí? Descubrí un propósito para la dolencia, para la enfermedad. Encontré un propósito para la angustia, encontré un propósito para el drama, para la tragedia.
para el tiempo de espera, para ese tiempo que para nosotros se torna infinito y sin embargo desde la mirada de Dios es un instante en la eternidad. Como es nuestra vida, un mero instante. Para nosotros es un tiempo interminable donde la aguja del reloj se para. Pero en los términos de Dios es menos que un instante. En ese tiempo Dios me permitió ver otras cosas. Cuando vos estás en el calabozo, cuando vos estás encerrado, cuando tu agenda se canceló, cuando no tenés otros compromisos, cuando no tenés nada que hacer más que permanecer y esperar que el tiempo pase y sos vos con el Señor en tu calabozo, sea cual fuere, Dios te permite ver otras cosas. A mí me permitió ver el propósito de la enfermedad y la dolencia. Eso de lo que no nos gusta hablar. Porque es más interesante y divertido hablar de la bendición y de la prosperidad. Pero de las pruebas y de las dolencias, mejor no. Pero ¿saben qué? La Biblia dice que Dios es un Dios de sorpresas. Es alguien que quiere sorprendente. Dios prepara las sorpresas con un propósito. ¿Sabes cuál es? Que nos sorprendamos. Es muy básico, ¿sí? Dios prepara las sorpresas para que nos sorprendamos. Miren lo que dice 1 Corintios 2:9, si la tenés. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. Fíjate, cosas que nadie vio, o por lo menos vos no viste y yo no vi, cosas que oído no oyó, ¿sí? El tuyo o el mío, cosas que ni siquiera nos hemos imaginado, no han subido en corazón, significa que ni te la imaginás, chabón. Son las que Dios, dice, ha preparado. Dios está preparando esta sorpresa para sorprenderte. Es lo que Dios ha preparado. Algo que vos no tenés ni idea aún que Dios pueda hacer semejante cosa por vos. Que no te podés siquiera imaginar lo que Dios va a hacer por vos. No podemos siquiera imaginar la eternidad con todas las promesas. Simplemente no podemos. Estamos circunscriptos, estamos encerrados en nuestro espacio temporal, en nuestro calabozo de la tierra y no podemos percibir lo sorprendente, lo enorme. Nuestra capacidad se limita, no podemos comprender la eternidad. Lo que sí sabemos y percibimos es que hay algo mejor, que hay algo más, hay algo que Dios promete, hay algo distinto, diferente. ¿Y esto sabes por qué? Porque la Biblia dice que Dios puso el concepto de eternidad en el corazón del hombre. Eclesiastés 3:11 dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dice que Él se ocupó de poner este concepto de eternidad. ¿Sabes para qué? Para que no desesperes. ¿Sabes para qué? Para que las dolencias temporales no te derrumben. ¿Sabes para qué? Para que puedas vivenciar, percibir de que hay sorpresa de parte de Dios. Pero ¿sabes cuál es el problema? No alcanzamos, dice acá, a entender esa obra maravillosa que Dios ha hecho, aunque Él ya construyó todo, desde el principio hasta el fin. Dios es el guionista de la película y vos estás solamente viendo tu dolor, tu tragedia, lo ves en términos de una foto, un cuadro de esa película, cuando Dios tiene previsto todo de principio a fin.
Cuando vemos tragedia, cuando vemos cosas que nos angustian, anhelamos ver eternidad atrás de esto. Ver hacia dónde nos conduce, entender que hay algo que seguramente está más allá, algo que me va a perfeccionar, que esta tribulación momentánea que estoy viviendo tiene un propósito. Si tu fe te acompaña y es lo suficientemente sólida, estarás cimentado en esta verdad. Si tu fe no es lo suficientemente sólida, si todavía no podés sustentarte sobre la roca, si no podés estar convencido en tu corazón de que la eternidad tiene un peso mayor, tiene un valor específico mayor que cualquier padecimiento en este tiempo, probablemente te esmeres en ocupar tus horas, en pensar en otra cosa, en poner la cabeza en otro lado, en mejor de esto ni pensar y simplemente acumular la problemática, cargarla en tu corazón. Solo tratar de escapar de lo abrumador del momento de prueba. ¿Quién quiere, en su sano juicio, estar en medio de la prueba? Pero por ahí vos no estás en esta, simplemente está todo bien. Capaz que tenés una familia hermosa, tenés una esposa fantástica o un esposo fantástico, podés tener una cuenta en el banco bien grande y un trabajo muy bien pago, hijos que te obedecen siempre, una casa cómoda, un auto nuevo y 0 kilómetros, y que todo te vaya excelentemente bien y que todo en términos de tu conciencia y de tu razón te diga, no tengo nada de lo cual quejarme. Y sin embargo, tu mente y las evidencias te dicen que hay algo que está faltando, que hay un vacío, una insatisfacción que no podés explicar. Fuiste creado para la eternidad y ninguna cosa de esta tierra va a terminar de satisfacer tu corazón. Dice el Señor que somos forasteros, extranjeros, peregrinos en esta tierra. Dice Hebreos, hablando de un montón de hombres de fe, ¿sí? Hombres que se la habían jugado, hombres y mujeres que habían creído, habían actuado y que están en la Biblia. Dice 11:13, conforme a la fe murieron todos estos de los que te hablo, todos estos hombres de fe, todos estos que están en la página de la Biblia, todos estos que marcaron una diferencia, todos ellos murieron sin haber recibido lo prometido. ¿No es tremendo? ¿Saben qué hacían ellos? Los llegaron a ver de lejos, creyéndolo y saludándolo. Y supieron confesar que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Imagínate qué frustrante es esperar algo toda la vida y no recibirlo. Es muy frustrante si no hay fe en que hay algo mejor por venir, si no hay fe en que en Dios, que es Dios de sorpresas, construyó la historia de principio a fin y que Él está en control. Y que si estás dentro del propósito, está pasando exactamente aquello que Dios tenía previsto que pasara. ¿Es muy fuerte? Primera de Pedro 2:11 dice, amados, yo les ruego como extranjeros y peregrinos. Este concepto de eternidad, este concepto de que estamos más allá, ¿sí? Que estamos en el corazón de Dios y que esta tierra es solo un pasaje, solo un mero pasaje, ¿sí? Está grabado en las páginas de la Biblia. Las debilidades, las limitaciones, enfermedades, dolores, las tragedias, los dramas, las pruebas, no son más que recordatorios de que somos peregrinos en esta tierra. Si sufrís enfermedad, sabé que es un recordatorio de que este no es tu hogar permanente. Si sufrís o padecés tragedia o drama en tu vida, sabé
que Dios te está recordando que aunque te parezca hermoso, aunque digas qué bien, qué cómodo que estoy acá, no es tu hogar permanente. Que Dios tiene preparado de principio a fin algo distinto. Que somos forasteros y que se viene el tránsito, el viaje es digno de ser disfrutado. No se trata de valorar más el viaje que el destino. Cuando te subís a un colectivo ansías encontrar un asiento, todos. Y cuando lo encontrás, te sentás y te pones cómodo y por ahí relajás tu cintura. Pero cuando llega el momento de bajar, te apresurás a tocar el timbre y bajar, porque estás en tránsito. A nadie se le ocurre, por más cómodo que... Qué cómodo que estoy en este colectivo. Voy a hacer mi morada permanente en él. Me voy a quedar a vivir en este colectivo y mi vida será deambular por Buenos Aires dando vueltas y vueltas, sentado confortablemente en mi asiento, en el colectivo. Una locura. Y si encuentran a alguien así, van a decir, pobre tipo, está loco. Y sin embargo, millones de vidas hacen eso diariamente. Se aferran a esta tierra como lo único que hay. Se sienten cómodos, demasiado cómodos, y se olvidan de la eternidad. Hasta que algo o alguien tiene que despertarte. Alguna debilidad, una limitación, una enfermedad, un dolor, una tragedia, una prueba, son recordatorios de que somos peregrinos en esta tierra, que somos forasteros, que aquí somos frágiles y limitados. Nada más frágil y limitado que el ser humano. Una hormiga se cae ahí y sale caminando. Cáete de ahí. Pero también sabemos que nos aguarda, no a la hormiga, a nosotros, un estado distinto donde la fragilidad va a desaparecer. Mira, un escritor que a su vez tomaba algo de Agustín de Aquino escribió, el único desastre fundamental que nos puede acontecer es el de sentir que estamos en casa aquí en la tierra. Mientras seamos extranjeros, no olvidaremos nuestra verdadera patria. Mientras tengamos la convicción de que estamos de paso, las pruebas serán más tolerables. Esto, ¿sabes quién lo sabía? Pablo. Dice 2 Corintios 4:16, por tanto, dice, no desmayamos, porque hay una balanza. Aun cuando nuestro hombre exterior se va desgastando, estaría en los 50, Pablo, más o menos, ¿no? Cuando lo escribió. Un balance. Aun cuando lo que veo que cada día los tornillos se me aflojan un poco más y se va desgastando, el interior, sin embargo, se renueva de día en día. Cada deterioro que puedo ver en mi condición humana me genera un renuevo de riqueza en mi ser interior. Porque, como él lo decía, esta leve tribulación momentánea, ponele el epíteto que quieras, ¿sí? Esta carga, esta prueba, este drama, esta tragedia, esta situación, este padecer, este inconformismo, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y se mira quién nos cuela por acá. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Me persigue este versículo. Lo que sufrimos, lo que padecemos en esta vida es cosa ligera. Esta es la traducción, Dios habla hoy. Lo que sufrimos en esta vida es cosa ligera, que pronto pasa, aun cuando tu reloj interno se haya detenido, aun cuando pienses que esto se está prolongando demasiado en términos de eternidad, pensalo así, es nada. Que pronto pasa, pero nos trae como resultado una gloria eterna. ¿Sabes qué es gloria? Reconocimiento, posición. Dice
Dios en su palabra que lo que nos pasa hoy, el sufrimiento, el padecer, aquellas cosas que nos angustian, aquellas cosas que no comprendemos, esas enfermedades que nos deterioran, esas circunstancias que nos traumatizan, esos dolores que nos aquejan, aunque no lo puedas creer, dice que colaboran para que nosotros vayamos construyendo un espacio de reconocimiento en la eternidad. Mucho más grande y abundante. Fuimos creados para la eternidad. Que estemos aquí es una causalidad, porque no quiero decir casualidad. Es un espacio, es un breve tiempo, es un chasquido de dedos. Todo apunta a la eternidad. Las pruebas, las dolencias, todas apuntan a la eternidad. Y Dios puso el concepto de eternidad en nuestro corazón justamente para que lo atesoremos, para que sepamos que hay algo más, para reconocernos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Tema 2 es, bueno, entonces, ¿cuál será el propósito? Buscando ese propósito. Pues sabes que buena parte de nosotros tenemos la vida como una vuelta en montaña rusa. ¿Quién se subió a la montaña rusa? Alguna vez. Al menos una, capaz que después nunca más, ¿no? Con una es suficiente. Una. Bien. Para muchos una es suficiente. A veces la vida se asemeja a la montaña rusa. La montaña rusa primero te lleva, te pone acá arriba, y qué lindo que se ve, ves todo el parque, ¿sí? Y no terminaste de observar cuando de pronto parece que te dan un empujón, ¡oh! Te sueltan y te caes a lo profundo, que, ¿no? El estómago. Si comiste pochoclo, hamburguesa, pancho, lo recibe todo el de atrás. Vamos de la euforia a la depresión, del éxito, hoy me salió todo bien, al fracaso más rotundo, de la salud que nos hace sentir inmortales e indestructibles, a la enfermedad que nos hace sentir miserables y frágiles, de la riqueza que nos torna arrogantes a la pobreza que nos hace maldecir, de la juventud que es vanidad a la vejez que es reflexión. Así somos. Así pasamos por todos los microclimas de la vida. Un día sale el sol, otro día nos llueve copiosamente. De repente sentimos que llegamos a la cúspide de nuestra carrera, de nuestro mandato en la tierra, a nuestro mejor nivel, al mejor lugar esperable, y aún así de pronto tomamos conciencia de que hay algo más. Esta ciclotimia de la montaña rusa, ¿sabes cómo la llamé? El síndrome de Elías. Porque hay que atravesar las circunstancias y pararse firme. ¿Qué le pasó a Elías? ¿Se acuerdan? Elías era un hombre de fe, tremendo hombre de fe. Está en las páginas de la Biblia, digamos, es hiper reconocido. Yo creo que Dios lo tiene ahí, ¿sí? ¿Y se acuerdan que cuando fue la transfiguración, ¿sí? Todos dijeron, hagamos una choza para Elías y otra para Moisés. Un grosso, como quien dice. Pero ¿sabes qué le pasó a Elías? Un día estaba en la cúspide, estaba allá arriba en la montaña rusa, ¿sí? Y estaba disfrutando. Y alguien soltó el piolín. Y el tipo se desmoronó. Y le subió el estómago. Dice Primera de Reyes 19:1. Acab dio, se lo voy a leer rapidito, la historia, todos la conocen, y si no, la repaso en un instante. Acab le dio a Jezabel la nueva, ¿sí? Jezabel era la esposa del rey, bastante mala, por cierto, ¿sí? Y le dio a Acab a Elías la nueva, le dio a Jezabel la nueva de que Elías había hecho de todo. Jezabel, no sabe la que se mandó Elías. ¿Qué había hecho Elías? Había matado a espada a todos los profetas de Baal, ¿sí? Y él había logrado que Dios consumiera su holocausto y lamiera
con llamas de fuego, el agua que chorreaba, ¿sí? Había habido una competencia. Había habido literalmente una competencia mundial. De un lado estaban todos los sacerdotes de Baal que se cortaban, zanjaban y hacían y clamaban para que su Dios evidenciara su poder. Y de otro lado estaba Elías solito. Y Dios le había dicho que el altar donde se iba a manifestar la presencia, lo mojara, le echara agua y le pusiera de todo. Y cuando llegó el momento, ¿qué pasó? Este holocausto, ¿sí? El de la presencia de Dios, se consumió y él ahí cobró un príncipe valiente y mató a todos los profetas de Baal. Pero se enteró la que sponsoreaba a los profetas de Baal, que era Jezabel, que era alguien que adoraba al diablo. Y cuando se entera, miren lo que dice. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de estos, como la uno de los profetas que él había degollado. Viendo pues el peligro, dice, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, y él se fue al desierto, buscó un lugar donde no lo encontraran, un día de camino, y vino y se sentó debajo de un arbolito, y deseaba morirse. Y dijo: basta, ya, Dios, quítame la vida, no soy yo mejor que mis padres. Elías hasta la noche anterior era el héroe nacional, era un éxito de taquilla, y al día siguiente estaba huyendo atemorizado. Jezabel nunca lo tocó. Bastó que le dijera: te voy a agarrar, para que el tipo que era el héroe de la jornada saliera corriendo. Alguien le soltó el piolín y el carrito de la montaña rusa se vino abajo como el mejor. Su mejor opción, su única opción, la única que se le ocurrió, después de haber visto el poder de Dios, fue huir. Cuando las cosas no salen como uno piensa que deberían salir, hay dos opciones. Una, sentarse bajo el enebro como Elías y dejarse morir. O la segunda, intentar comprender el propósito con una mirada de fe. Abandonar la natural ciclotimia. Elías no era un tipo distinto, digamos, ¿sí? Elías era igual que vos y yo. Un día estamos acá y otro día nos pinchan el globo y estamos así. ¿Sí? Un día nos llevamos todo por delante y otro día nos resfriamos y estamos: ¡ay, pobre de mí! No puedo más. Y así estamos por la vida. Él era exactamente igual. Bastó que fuera amenazado, bastó que él escuchara que Jezabel buscaba su cabeza para primero levantarse y huir, y sin darse vuelta y ver a Jezabel corriendo atrás de él, porque no estaba, se deseó a sí mismo la muerte. Estas situaciones adversas nos ayudan a entender de qué estamos hechos. Esa prueba como la que sufrió Elías, a pesar de todo el buen momento previo que había transcurrido, esa prueba lo puso en modo reflexivo. ¿Sí? La prueba, por supuesto, Elías no murió, ni Dios se lo llevó en ese momento, sino que Dios lo sacudió un poco y lo reencomendó lo hizo volver sobre sus pasos. La prueba, la angustia, es ese proceso reflexivo que no es tiempo ocioso, es tiempo bien invertido, que te permitirá evaluar aspectos de tu vida que en otras circunstancias no hubieras considerado, por lo que sea. Cuando estás en medio de la enfermedad, cuando estás en el calabozo propio, digamos, cuando tu agenda está en blanco, tenés tiempo para reflexionar. Eso ni siquiera te sentarías a reflexionar. Por falta de tiempo, por falta de ganas, por falta de perspectiva, por lo que sea. Pero ese momento de enfermedad a vos te enfrenta con la prueba, y esa prueba es el momento que te permite reflexionar.
Elías permitía que el medio lo invada. ¿Te acordás cuando Carlos hablaba de esto? Carlos nos enseñó que nada de lo que te digan te puede lastimar a menos que vos lo creas. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Nada de lo que te digan te puede lastimar a menos que vos creas lo que esa persona te está diciendo. Cualquier Jezabel puede acercarse y decirte lo que quiere. Y te va a afectar si vos lo crees. Pero no te va a afectar si vos no lo crees. Si vos permitís y lo crees, estas palabras dejan una huella en vos. Elías creyó las palabras de Jezabel. Ni siquiera se encontró, nunca. Pero le creyó. Creyó que lo iba a encontrar y al día siguiente lo iba a matar. Y el tipo se fue y se quería morir. Mirá cómo el impacto de las palabras de las Jezabeles de este mundo pueden derribarte. En todo hay propósito, aún en las debilidades, en aquellas cosas que disminuyen nuestras capacidades. La pregunta es, ¿a quién vamos a escuchar? Mira, hubo un caso en la Biblia, si no, míralo a él. Durante mi posoperatorio yo me bifoceteé. Bueno, yo sé que hoy con las palabras no andamos bien. Mefiboset es un nombre, era un hombre, ¿sí? Cuando te mefiboseteas es que tomás las características de Mefiboset. Elías se mefiboseteó, ¿sí? Cuando le creyó a Jezabel. Mefiboset era el hijo, el único que quedaba de Saúl. ¿Se acuerdan quién es Saúl? Primer rey de Israel. ¿Cómo le fue a Saúl? Mal. ¿Por qué? ¿Por qué le fue mal? Por desobediente. ¿Sí? El tipo fue puesto en un lugar, desobedeció, y así como estuvo puesto, Dios lo quitó. En una guerra, en una batalla, murieron él con sus hijos, etc. Y resulta que tenía un hijo de 5 años que la nodriza, para salvarle el pellejo, lo sacó corriendo y se le fue de las manos, se le cayó. Y le destruyó las 2 piernas. En aquel momento no había yeso, no había félula, no había operaciones, no había nada. Simplemente no lo pudieron recuperar. Y así quedó Mefiboset roto el resto de su vida. Pero dice que en la historia un día se levantó David y dijo estas palabras en 2 Samuel. ¿No ha quedado de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y alguno que estaba por ahí, un creyente, dijo, sí, está Mefiboset, está viviendo de prestado allá en el Lodobar. Vive en la casa de fulano. Entonces, David lo hizo llamar. Yo me imagino que Mefiboset, te llama el rey. Me descubrió. Soy el único que queda. Soy boleta. Tenés que ir a la presencia de David. Lo primero que podría haber hecho es huir como Elías. Me va a matar. Pero Mefiboset hizo otra cosa. Se sujetó, llegó a la presencia de David, se postró ante David, pidió perdón por los pecados generacionales, ¿sí? Y David le dijo, no, tranquilo, te hice llamar por amor de tu papá, Jonatán, con quien David había hecho un pacto de vida, de protegerse mutuamente. Y David estaba preocupado por si quedara algún miembro de la familia desprotegido, y cuando se enteran y lo hacen venir, lo atiende y le dice, a partir de hoy, vos vas a cenar en mi mesa como uno más de mis hijos. Y además, te voy a restituir todas las tierras que te fueron incautadas por amor de Jehová y por amor del pacto llevado adelante con
tu papá, Jonatán. Después léela la historia. Es muy interesante. Mefiboset fue el último sobreviviente de la casa de Saúl y quedó lisiado. Sin embargo, terminó en la mesa del rey. La mesa de David tiene varios significados simbólicos, porque es la mesa del ungido de Jehová, es la mesa del rey, es la mesa de la autoridad, es la mesa del ascendiente de Cristo, ya que de su linaje nació Jesús, es la mesa del amado de Dios, el ungido de Dios. ¿Sí? Todas estas virtudes tenía la mesa. Dios transformó la tragedia de la familia de Saúl, Dios transformó la tragedia de Mefiboset y las secuelas en su persona en una oportunidad de estar en la mesa del rey. Su vida se transformó. Su vida cambió de estar viviendo de prestado, fue restituido en sus posesiones, de estar alejado, volvió a participar de la corte del rey. Aquí hay varios aprendizajes. Dios nos rescató cuando estábamos estropeados. Vos y yo estábamos estropeados, créelo. Aquí hay reconocimiento y restitución de una familia fracasada, de un rey fracasado, a ser tratado como un hijo del rey, de vivir prestado a recuperar lo que le pertenecía. Mefiboset fue rescatado del olvido y sentado en la mesa del rey. Así también nosotros fuimos rescatados del olvido de un camino árido y fuimos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Todo apunta a la eternidad. Dice Efesios 2:6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. ¡Sorpresa! Dios tiene sorpresas. Dios está preparando, Él construyó de principio a fin. Lo que estés pasando, el instante de tragedia, el instante de dolor que puedas estar padeciendo en esta tierra, aunque para vos sea una inmensidad, es solo un espacio temporal, un cuadro de la película. Tenés que tener fe para ver la película completa. Dice que Mefiboset, de ser un lisiado, abandonado, pasó a ser un recuperado que comía en la mesa del rey. Todos éramos Mefiboset. Dice Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador y Señor Jesucristo. La próxima vez que sientas que las situaciones áridas de la vida te sofocan, recordá que al igual que Mefiboset fuiste rescatado para estar sentado en la mesa del rey. En lugar de lamentar, en vez de preguntar por qué, más vale declarar, 2 Corintios, por tanto no desmayamos, antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea, diría Mefiboset, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. En mi caso, la prueba había sido el desprendimiento del vitrio posterior, antes de la operación. Esto, ¿saben qué? No se asusten, les pasa a todo el mundo cuando envejecemos. Cuando cruzamos la barrera de los 50, la gelatina que tenemos dentro del ojo se hace como una pasita de uva. Se empieza a descomponer, se empieza a colapsar. A la mayoría no le pasa nada, pero si eso arranca demasiado, se lleva puesto el telón, ¿sí? Que es con el cual vemos, que se llama retina. ¿Sí? Esto nada más. Ahora, ¿saben qué pasa? Este proceso natural a veces genera secuelas muy molestas, que son como unos cuerpos flotantes, ¿sí? Que quedan dentro del vitrio. Entonces uno ve pasar un dinosaurio, ¿sí? Un poquito de imaginación, pero después ve pasar por otro un elefante, y así está tratando de enfocar la vista, y de pronto uno está manejando, y se empieza a cruzar cuerpos flotantes para un lado y para otro. Es muy desagradable. Yo estaba como Mefiboset,
¿sí? Estaba con el ojo tuerto, ¿sí? Estaba molesto, no podía, Mirta lo sabe bien. ¿Cuánto me molesta? Y con esto conviví años, 6, 7 años. En 2010 se me desprendió el vitrio. Aún hoy en este ojo, el que no me operaron, todavía me pasa eso, pero en mucho menor medida. Son gallinitas que cruzan nomás. Durante años me dijeron que esto no tenía solución, que tenía que convivir, aguantármela, que tenía que soportarlo, acostumbrarme, resignarme. Esas eran las palabras de los Jezabeles de este mundo. Eran las palabras de los médicos que me decían, bancátela, es todo lo que se puede hacer. Pero doctor, no puede ser. Con el avance de la ciencia, con todo lo que se ha descubierto, ¿me va a decir que no me puede sacar los elefantes que pasan de un lado al otro? No, no se puede. Hasta que finalmente descubrí que no era así, que me estaban mintiendo. La realidad era que, esto me lo dijo cuando una doctora me dijo, ¿sabes qué pasa? Es como curar, no, me dijo así, es como matar un mosquito con una bazuca. Después me di cuenta, claro, que ningún médico en su sano juicio se iba a animar a practicar una intervención riesgosa en un ojo sano, simplemente porque a mí me molestaba ver pasar los elefantes. Claro, porque no lo tenés vos. Porque me sentí incómodo con mi visión. Algo mucho más dramático y contundente tenía que pasar para que pudieran tomar intervención. ¿Se entiende? El desprendimiento de retina en última instancia fue el evento más dramático y contundente que no les dejó otra alternativa que intervenir el ojo, pincharlo. ¿Saben qué es lo primero que tienen que hacer para poder pegarte la retina de nuevo? Tienen que sacar el vitrio con los dinosaurios, los pescaditos y todos los elefantes que caminaban. Hoy no hay más. Carlos en aquel entonces fue el 9 de septiembre, el día último que prediqué, previo a la semana de la intervención, dijo, y lo tomé así textual porque lo anoté. Cuando yo terminé de predicar, él pasó y dijo esto: es un tiempo donde van a pasar cosas que no entendés. Si tenés miopía espiritual, no te vas a dar cuenta de lo que está pasando, de lo que Dios está haciendo. Está atento a las cosas sobrenaturales que van a pasar. Dios está en los detalles, no solo en las grandes cosas. Hay que hacer la lectura espiritual a través de los detalles que Dios pone en tu camino. ¿Escuchaste? Efectivamente, Dios estaba en mis detalles. Yo creo que Él sabía el nivel de incomodidad que yo estaba padeciendo en mi visión y que a través de un proceso sencillo nadie se iba a animar a remover ese problema, esa piedra que estaba en el ojo. Estaba como Mefiboset y tenía que convivir con eso. La operación de retina, con todo y su gravedad, fue la medida dramática, en verdad, pero efectiva, que Dios puso en el camino para lograr el efecto buscado. Y eso es lo que me dio paz. Pero claro, la montaña rusa. Por supuesto que uno se pone feliz de encontrar los médicos pensaban que estaba loco, ¿no? Porque yo le decía, esto va a generar que me saquen el vitrio. Y sí, ahora sí tenemos que abrirlo, tenemos que pincharlo, tenemos que meter una tijera, tenemos que recortar el vitrio, tenemos que meter una aspiradora, lo tenemos que succionar, lo vamos a llenar con gas y después, bien, ¿estás tranquilo? Me dijo, yo le comenté a Mirta, dice, ¿estás tranquilo el cirujano? Sí, porque es serio esto. Ah, dale, tranquilo, andá. Está todo bien, Dios tiene todo previsto. Por supuesto que después del éxito de la operación puede sobrevenir el temor y el fracaso, como con Elías.
Porque nadie me había hablado del posoperatorio. Nadie. Como es una operación bastante urgente, no se toman el trabajo de decirte lo que va a pasar el día después. El día después la doctora me declaró un minusválido. ¿Te acordás? Vos estabas. Literalmente. Me dijo, usted se da cuenta que su vida cambió, ¿no? Usted es consciente de que a partir de ahora hay una cantidad de cosas que no va a poder hacer. Las tiene que evitar. ¿Usted qué hace? Yo corro, me trepo, hago, corto, voy, vengo. No. Todo lo tiene que hacer con mucha tranquilidad. No va a poder volver a correr. No puede hacer esfuerzos. Olvídese de levantar pesos. Yo que usted tendría mucho cuidado en todo lo que hago. Yo la miré y le digo, entonces me quedo en mi casa, me refugio, porque si no me va a pisar un colectivo. Y para el caso lo mismo. No, tómelo en serio, ¿no? La doctora pobrecita, operó, quizás sin saberlo, bajo el espíritu de Jezabel. El espíritu de temor que invadió a Elías. Pero yo puedo declarar la confianza de un Dios que tiene poder y propósito en mi vida y que cada uno de los cabellos de mi cabeza están contados y por eso estoy acá y me muevo y salto y no tengo ningún problema, ¿sí? No abuso, porque no voy a tentar al Señor mi Dios. Pero puedo declarar que de principio a fin Él tenía un propósito, aún con el pozo de la operación, aún con ese mes que estuve encerrado en mi habitación boca abajo. Posoperatorio era estar boca abajo. Al tercer día no daba más, entonces nos compramos el potro. ¿Se acuerdan que le dije? El potro iba de la cama al potro, ¿sí? De la cama al potro, del potro a la cama. El potro es como un asiento donde vos pones la cabeza, ¿sí? Te sentás con las patas para atrás, así. Te apoyás y pones la cabeza y mirás el piso todo el día. Ese fue mi calabozo, 30 días. Después despacito, los pasitos, hasta poder reenfocar la vista, empezar a convivir con... Ahora yo veo bien de lejos con este y mal de cerca por la presbicie, y veo mal de lejos con este y bien de cerca porque quedó miope, digamos. Estoy así cruzado, ¿vieron? Pero estoy hablando con ustedes sin anteojos y estoy leyendo el pad, ¿sí? Tengo 3 pares de anteojos para cuando los necesito. Puedo declarar con confianza en aquel que tiene propósito en mi vida y que puedo descansar en su promesa. ¿Cómo se enfrenta esto? Porque con esto vamos ya llegando al final. Estate quieto y mira la obra de Dios. Estar quieto implica esperar, y esperar puede llegar a ser desesperante. En el tiempo en que estuve en casa, ese mes que estuve sentado, Dios me trajo una palabra. Me llegó a través de una palabra. Como mi convalecencia era estar quieto y mirando el piso, no tenía más que escuchar y algo podía leer con este ojo, ¿sí? Que me quedaba cansadito, pero todavía aguantaba. Y en esta etapa, el Señor me dio 2 de Crónicas 20:17. No habrá para qué peleen vosotros, para qué pelees vos con este caso. Parate, estate quieto y mirá la salvación de Jehová con vos. Oh Judá, Jerusalén, no temas ni desmayes, salí mañana contra ellos porque Jehová estará con vos. Esta es una palabra que le dio al rey Josafat, que lo vinieron a enfrentar los moabitas y los amonitas, que eran un montonazo, y él dijo, Señor, ¿qué hacemos? Y dijo, no es tuya esta pelea, tranquilo. Vos quedate parado, quieto, tranquilo, y deja que yo pelee por vos. Te voy a mostrar cuál es mi poder. Y así fue. Ellos fueron a la mañana, se pararon en el campo de batalla, los amonitas y los edomitas se ve que la habían pasado mal porque se agarraron entre ellos, se mataron mutuamente y ellos miraron. Y después alabaron. ¿Ok? Dios me dio esta palabra, no
tenés que pelear vos con esta enfermedad. Parate, estate quieto y mirá la salvación que Jehová tiene para vos. Y en Éxodo 14, cuando los egipcios se quejaban de volver, se quejaban porque habían salido de Egipto, habían llegado al borde del mar, ¿y se acuerdan qué pasó? ¿Qué pasó? Venía el faraón atrás, con un cuchillo así, entre los dientes, venía con la sangre que... ¿No? ¿Y delante qué había? Mar. ¿Y los tipos qué fue lo primero que dijeron? ¿Para qué lo trajiste aquí? Nos hubiéramos muerto en Egipto, nos enterraban decentemente, acá ni siquiera. Allá por lo menos éramos esclavos, pero ¿sabes qué? Más vale esclavo vivo que libre muerto. Y Moisés, con toda su paciencia, dijo al pueblo, no teman. La que sigue. No teman, estad firmes y vean la salvación que Jehová hará hoy con ustedes. Porque los egipcios que hoy han visto, nunca más para siempre los van a ver. Jehová peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos. Esta es la palabra que Dios me dio. No te preocupes por la enfermedad, quédate quieto, estate firme y mira cómo yo me ocupo de tus ojos, de tu vista, porque y ahí ponele el nombre del problema que quieras, porque la enfermedad, porque la angustia, porque el dolor, porque el padecimiento, porque la tristeza, porque la adicción que hoy viste, nunca más para siempre la vas a ver, porque Jehová va a pelear por vos y vos vas a estar tranquilo. Amén. Y así pude transcurrir ese tiempo de dolor, de tragedia, de angustia. Con esto termino. Efecto María. No voy a poner otro relato, está ahí, pero simplemente les voy a contar. Esta es una historia que siempre me molestó. Señor, tengo que declarar, siempre me molestó esta historia. Cada uno le molesta lo que le molesta. Vieron que un día Jesús fue a una casa donde estaban Marta y María. ¿Sí? Dos hermanas, las hermanas de Lázaro. ¿Qué hacía Marta? Dele, limpiaba todo. ¿Qué quería hacer ella? Servir. Quería que Jesús se sintiera bien, ¿sí? Estuviera cómodo, bien atendido, etc. Y dele. ¿Y María qué hacía? La vaguita. ¿Qué hacía? Es fácil, Es fácil la vida, ¿no? Cuando vos, en vez de colaborar, te sentás a escuchar. Por eso me incomoda este pasaje. Porque, ¿saben qué le dijo Jesús? Marta, tan afanosa estás con tanta preocupación. Baja un cambio. Mirá a María, dice. Tranquila. Hay una sola cosa necesaria. Y María escogió la parte buena, la cual no le será quitada. Es decir, no te va a acompañar a laburar. ¿Sí? ¿Fue así o no? A mí este relato me molesta mucho. Porque a mí me gusta moverme. Claro, muchos de nosotros tenemos 1/3 de María y 2/3 de Marta, 1/4 de Marta y 2/3 de María. Algunos son 50-50. Algunos son 100% María. ¿Sí? Algunos están 100% Martita, ¿o no? Pero todos tenemos un poco de cada una, ¿sí? Porque creemos fielmente que es la forma de agradar a Dios. Tomar el toro por las astas, ocuparnos de lo que tenemos que hacer, ¿sí? Actuar conforme las circunstancias, ¿sí? Dedicarnos a hacer todo
lo que nos viene a la mano. Marta creyó que de esa forma agradaba a Jesús, siendo activa y servicial, sirviendo, esforzándose, supliendo todas las necesidades. Y María no hacía un pomo, ¿sí? Estaba sentadita escuchando. Y sin embargo, Jesús, por lo menos en esa instancia, consideró que esa había sido una buena elección. Que María básicamente estuviera quieta y aguardara los efectos de la palabra de Jesús. Yo me pregunto qué hubiese pasado si Marta, una semana antes, se hubiera pegado un resbalón porque con el jabón en mano se le cae, pisa el jabón, se quiebra una pierna y un brazo. ¿Qué hubiera pasado? Si hubiera estado impedida de poder servir como a ella le gustaba y todo lo que hubiese podido hacer por Jesús. Y por el contrario, no le hubiera quedado más remedio que estarse quieta, sentarse y escuchar lo que Jesús tenía que decir. ¿Qué hubiera pasado? El impedimento físico, la enfermedad, el problema le hubiera permitido involuntariamente o contra su voluntad encontrarse con la mejor elección. Porque a través a veces de las consecuencias hay una forma distinta de ver la enfermedad. En vez de verla como un problema, se la puede interpretar como un espacio que Dios prepara para que puedas tener un momento más profundo de intimidad con Él, libre de los quehaceres de la vida. Un tiempo de ocio bien entendido y bien invertido, cuando tu agenda se pone en blanco. Chicos, Cula. El gran cineasta, el gran constructor, ya la filmó de principio hasta el fin. Y Él te quiere sorprender. Pero déjame decirte esto, muchas de las sorpresas te van a pasar igual que a los de Hebreos. No las vas a, aunque quieras, no las vas a encontrar cara a cara en este corto y efímero tiempo de vida que tenemos en esta tierra. Dios está preparando algo mucho más allá, algo mucho más grande, con lo cual nos quiere sorprender. Nuestro principal problema es justamente poder entender, evaluar esto de que una toma, una foto, un espacio no es suficiente para ver la película completa. Que eso requiere de tiempo y de paciencia. Dios nos quiere enseñar que todos fuimos Mefiboset. Todos en algún momento, a todos nos dejaron caer y todos nos destrozamos contra el piso. Todos tuvimos que ser recuperados e invitados a la mesa del Rey. Todos tuvimos que ser restaurados por reposición, porque Dios tenía algo distinto y nuevo para darnos. Todos debemos aprender que Mefiboset tuvo que soportar una vida siendo discriminado. Nunca jugó a la pelota, nunca lo dejaron correr en el parque, nunca pudo ir con sus amigos. Tuvo que vivir de prestado porque no podía trabajar. A toda su familia los habían liquidado a todos. Y encima la que la tenía que cuidar, lo dejó caer. Pero Dios tenía preparado el corazón de un hombre, un rey, David. Un hombre de su linaje, un hombre ungido conforme a su corazón, para que oficiara de restaurador y pudiera llevar a ese hombre lisiado a que diariamente comiera de la mesa del rey. ¿Qué es la vida en definitiva puesta en perspectiva? Dios dice que la vida es como la neblina del amanecer. La vida en esta tierra, ¿sí? Que hoy está y ni bien sale el sol, se disipa.
como agua entre los dedos, como algo que es efímero, que es corto. Y es el tiempo que nos toca vivir en esta tierra, en este cuerpo, en comparación con el corazón del hombre, en el tuyo, en el sentido de eternidad. Y Dios pone las pruebas en tu caminar para que cada día te acuerdes que sos peregrino en esta tierra, que solo estás de paso, que solo es un periodo de formación y que las cosas que Dios tiene preparadas, las cosas tremendas que tiene preparada para nuestra verdadera morada, nos tomarán por sorpresa. No fue de Mefiboset la pelea, él no hizo nada. Como no es tuya la pelea ni mía. Así que ponele nombre a tu problema, ponele nombre a tu egipcio y sentate a ver cómo Dios acaba con él. Invito a que te pongas de pie. Cierra tus ojos y pensá ahora esta palabra. Y Moisés dijo al pueblo, no temas, está firme y ve la salvación que Jehová hará hoy por vos. No temas, quédate firme en el lugar en que estás. Quédate como María haciendo la mejor elección. Quédate observando la salvación que Dios tiene hoy para con vos. Porque los problemas, los egipcios, los traumas, ponele el nombre ahora en tu corazón, ponele ese problema que tenés, sacá la palabra egipcio y poné el nombre de aquello que te está trayendo dolor, porque eso que hoy estás viendo, nunca más para siempre lo vas a ver, porque Dios peleará por vos y vos vas a estar tranquilo. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Si querés conocer más, podés ingresar a nuestra página cristianofamiliar.com. Seguinos también en las redes sociales como Cristiano Familiar.